Muy, pero muy buenas noches, familia bella, familia hermosa. Bienvenidos, como todos los martes a las 7 de la noche, a las buenas noticias de la vida. Me alegra inmensamente estar hoy con ustedes en este espacio. Para mí, los martes a las 7 de la noche se han convertido en un espacio de formación, en un espacio de compartir, en un espacio de conocer lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, con el fin de que adquiramos herramientas para que podamos nadar en ese río de la vida, conocernos, entender qué nos pasa, adquirir herramientas y, por supuesto, convertir este espacio en una red de apoyo para que nos demos cuenta que no estamos solos y que somos muchos los que vivimos y experimentamos los diferentes desafíos de nuestra cotidianidad. Yo soy Diana Buitrago, yo soy psicóloga y para mí es un privilegio poderlos acompañar en este espacio y darles de aquello que yo he recibido. Quiero darles la bienvenida a los que nos están acompañando, los que ya se están conectando, regálenos el saludito, quienes están por aquí, de dónde se conectan, para darles la bienvenida como bien se lo merecen. Y mientras nos van saludando, que esto aquí se retrasa un poquito mientras llegan sus mensajes, les cuento que estamos, familia, en el mes del adulto intermedio. El mes de mayo lo hemos dedicado a conocer el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual del adulto intermedio y estamos explorando todo lo que debemos de saber para sacarle el jugo, para sacarle el máximo provecho a esta etapa de la vida, que es una etapa hermosa, con unos niveles alticos de estrés, pero una etapa hermosa, con mucho crecimiento y muy satisfactoria también. Y la idea hoy es que vamos a revolcar esos cimientos. ¿Qué vamos a estar hablando hoy en este encuentro? Vamos a estar conociendo el desarrollo emocional del adulto intermedio. ¿Cuál es su reto de desarrollo? ¿Cuáles son sus crisis? ¿Cuáles son esas diferentes problemáticas que experimenta? Vamos a estar conociendo la generación sándwich. Vamos a estar conociendo también y hablando un poquito sobre el nido vacío y vamos a estar hablando un poquito sobre la generación boomerang. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Qué será la generación boomerang? Bueno, hoy vamos a hablar de la generación boomerang también porque el adulto intermedio debe interactuar mucho con esa generación. Así que bienvenidos a las buenas noticias de la vida. Gracias por sacar este espacio para formarse, para aprender, para inyectar a su vida algo nuevo, algo diferente, algo que nos permita empoderarnos de lo que tenemos y, por supuesto, vivir mejor. Por aquí nos saluda César. Hola César, bienvenido, qué rico que estés con nosotros. Gracias por sacar este tiempo para recibir las buenas noticias de la vida. ¿Quién más está por aquí? Váyanos saludando también para darles el merecido saludo, por supuesto. Y bueno, familia, hoy vamos a estar entonces hablando y explorando cómo afrontar el estrés y los retos de la adultez intermedia. Esta es una etapa de la vida donde se va a experimentar más estrés que en todas las otras etapas. Así que prepárense porque hoy vamos a estar aprendiendo cosas muy, muy buenas y muy interesantes de cómo nos podemos acoplar a esos retos y cómo podemos convertir el estrés en un aliado para nuestra vida. Por aquí nos saluda Cristina. Hola Cristina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este espacio y qué rico que hayas destinado este tiempo para acompañarnos. Muy bien, entonces iniciemos con nuestro tema de hoy, cómo afrontar el estrés y los retos de la adultez intermedia. Muy bien, vamos a conocer algunas generalidades. Primero, el adulto intermedio se caracteriza porque es capaz en este momento de su vida de manejar posiciones de autoridad, de poder y de mayor responsabilidad. Este es el momento de la vida donde llegamos al máximo en nuestras carreras, donde llegamos a nuestro máximo intelectual y donde llegamos a nuestro máximo en nuestra capacidad de respuesta a los retos y desafíos de la vida. Entonces aquí es donde la persona va a tener las posiciones más altas de poder, de autoridad y por supuesto de responsabilidad, con las ventajas y pues también con las desventajas, por supuesto el estrés. Mientras más responsabilidad, pues vamos a sentir una carga mayor. Esta persona también va a experimentar mejores ingresos de los que ha tenido y mejores ingresos de los que tendrá. Este es el momento de la vida
donde vas a consolidar y vas a llegar a tu máximo en tu parte económica, a menos, por supuesto, que te dediques toda esta etapa a construir una empresa, un negocio que te dé rendimientos después de tus 60, pues ahí va a cambiar. Pero es la etapa donde en términos generales vas a recibir mejores ingresos y es en el momento en el que vas a tener los mejores de tu vida. Esta etapa o esta generación se caracteriza por algo muy importante y es que se encuentran en medio de los padres y de los hijos, que ya lo vamos a hablar más adelante. Y por esto también vamos a experimentar unos niveles más altos de estrés porque esta generación responde por los hijos, pero también responde por los padres. A eso le llamamos generación sándwich y ya vamos para allá en unos minuticos. Ahora, después de los 50 años que se ha encontrado, el adulto intermedio en ese momento de su vida reduce la carga parental porque muchos hijos ya se fueron y aquí vamos a tener más tiempo en pareja. Entonces, la satisfacción marital se va a incrementar en este momento de la vida y hay algo también muy interesante y es que como ya se llega a lo máximo en la carrera profesional, ya no hay tantos desafíos laborales. A menos que, por supuesto, la empresa tenga un cambio tecnológico donde el adulto intermedio tenga que volver a estudiar, tenga que volverse a acoplar. Entonces allí va a experimentar un poquito más de estrés. Muy bien, vamos a hablar de crisis. Cuéntenme, ¿ustedes han escuchado qué es la crisis de los 40? ¿Cuáles son las crisis que se viven entre los 40 y los 60 años? Recuerden que hemos venido haciendo un recorrido por todas las etapas de la vida y hemos hablado de diferentes crisis. Por ejemplo, en la adolescencia hablábamos de identidad versus confusión. En la adultez joven hablábamos de intimidad versus aislamiento. La crisis en esta etapa se llama generatividad versus estancamiento. Préstale mucha atención a este tema porque si logras entenderlo, si logras interiorizarlo, te vas a quitar ese sentir de vacío, ese sentir de sinsentido que experimentan muchos adultos intermedios por no resolver exitosamente esta crisis. ¿Cuál es el reto de desarrollo en esta crisis? Alcanzar una sensación de generatividad. ¿Qué quiere decir eso? Un interés de apoyar y guiar a la siguiente generación. ¿Qué es generatividad? Salirme de mí mismo, salirme de mi preocupación por mí mismo. Miren que en la adolescencia el egocentrismo, entonces todo soy yo. En adultez joven estoy centrado en mí, en estudiar, en sacar adelante mi carrera, en conseguir mi pareja. Entonces estoy mirándome a mí. Ya aquí en generatividad ya dejo de mirarme a mí mismo, salgo de mí mismo y me expando psicológicamente para cuidar de otros. Eso es generatividad y la podemos vivir de muchas maneras. Con nuestros hijos, por ejemplo, dándole enseñanzas y transmitiendo el conocimiento a las nuevas generaciones y también siendo mentores de otras personas. Tener hijos no es suficiente para que resuelvas la crisis de generatividad. Es importante que hagas algo que aporte a las nuevas generaciones, que contribuyas de alguna manera, que hagas un voluntariado, que le enseñes a jóvenes, a niños, que colabores en algún espacio donde tú puedas salirte de ti y expandirte. Miren qué término tan interesante. Expandirme psicológicamente para cuidar de otros. Eso es generatividad, doy de mí. Y es muy bonito porque en la medida en que tú das, tú eres como un río. En la medida que tú das, más recibes y más se limpia el agua de ese río. Pero si esa agua se estanca, si te quedas con todo para ti, con tu conocimiento, con tu dinero, con tus logros, con tus aprendizajes, te vas a estancar. Y por supuesto, si hablamos bajo la analogía de un río, si un río se estanca, pues se pudre el agua y ahí vas a experimentar mucho malestar emocional. Por aquí tenemos varias personitas que nos saludan. Hola Lore, bienvenida, qué rico que estés con nosotros. Por aquí está Vivi desde Montreal también acompañándonos y está Shirley, bienvenida. Qué rico tenerlas por aquí, chicas, aprendiendo sobre esta crisis. Acá hay más personitas conectadas, regálenos sus saludos y cuéntenos de dónde se conectan y cuéntenos también si han experimentado esto.
como una sensación de estancamiento, como que me falta algo, como que sí, lo tengo todo, tengo de pronto un trabajo estable, tengo mi familia, mi casa, pero como que falta algo. Listo, avancemos un poquito más. ¿Qué sucede? ¿Qué nos regala la generatividad? Primero, el que tú te expandas psicológicamente para darle a las nuevas generaciones te va a generar una mayor satisfacción con tu vida y una mayor satisfacción con el trabajo que tú haces. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que hacen un servicio, que hacen una labor por alguien y aunque queden cansados físicamente, queda su corazón como lleno, queda su corazón feliz, satisfecho. Esa sensación se da cuando servimos y cuando entregamos algo a los demás. La generatividad te permite tener esa sensación de plenitud y esa sensación de dar, de contribuir y pues por supuesto eso te va a traer más satisfacción con la vida. Por supuesto va a traer mayor bienestar emocional y va a disminuir lo que llamamos el estrés del cuidador. ¿Qué sucede? Como esta generación está en medio de dos generaciones, que son los hijos y los padres, o incluso los abuelos y los nietos, va a haber un nivel altico de estrés. Sin embargo, si tus niveles de generatividad son altos, ¿qué va a suceder? Tu estrés no va a ser tan alto, porque lo vas a hacer de una manera muy abierta, con mucha entrega, con una actitud mucho más positiva, entonces tu estrés va a disminuir. Entonces va quedando claro el concepto de generatividad, es esa capacidad de expandirme. Y yo quisiera que se preguntaran eso en este momento. ¿Tú estás contribuyendo en algo a otras personas, a la sociedad? ¿Estás aportando algo? ¿Estás regalando algo de lo que tú sabes a los demás? Si no lo estás haciendo, este es el momento para que puedas empezar a experimentar los beneficios de la generatividad. ¿Qué sucede si fallo en la generatividad? Voy a experimentar una sensación de estancamiento y de empobrecimiento personal. Entonces voy a empezar a sentir que como que no, que yo para qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, tengo todo, pero a la final nada de esto me satisface del todo. Entonces vas a tener esa sensación como de que se han perdido años importantes de tu vida. Por eso es muy importante que te regales la oportunidad de resolver esta crisis. ¿Qué pasa también? Que la vida se va a sentir vacía y poco plena, poco satisfactoria si fallamos en esta crisis. ¿Por qué podemos fallar en esta crisis? Por las heridas de nuestro corazón, por nuestro propio egoísmo, por condiciones de nuestro entorno que tal vez no nos lo permiten, por nuestras características de personalidad, por desconocimiento. Pero ahora que tú lo estás sabiendo, pregúntate cómo puedes empezarle a aportar un poco más a las generaciones que vienen para que recibas esos beneficios de la crisis. Ahora, ustedes han escuchado esto de la crisis de los 40, se me acercan mis 40, ¿yo qué voy a hacer? Yo no quiero llegar a los 40. A esto lo llamamos la crisis de la mediana edad. Entonces, ¿qué sucede? En este momento de la vida hay un cambio de perspectiva. Miren qué curioso. Antes de los 40 pensamos en el tiempo desde el nacimiento. Entonces, venimos de nuestro nacimiento hasta acá. Cuando ya pisamos la edad mediana o la edad media, que puede ser a los 40, 45, 50, como que hacemos un clic, hacemos un cambio de perspectiva y ya no estamos pensando en nuestro tiempo de nuestro nacimiento, sino que estamos pensando en cuánto tiempo nos falta para morir. Y el darnos cuenta, ese cambio de perspectiva comienza a alimentar la crisis. Y empezamos a darnos cuenta y a analizar lo que hemos logrado y nos empezamos a dar cuenta de que está lejos, tal vez, de lo que nos imaginábamos que íbamos a hacer. Y ahí, alarmas prendidas, comenzamos en un momento de crisis. Yo no he logrado nada, yo no he hecho nada con mi vida, ¿qué pasó conmigo? Y empezamos como en una cuenta ya regresiva, tratando de compensar lo que no hayamos logrado. Entonces hay un sentido de urgencia y de que solo nos queda una oportunidad de una vida plena. Cuéntenme si eso les ha pasado, si han quedado con esa sensación como de que, ay, se me está pasando el tiempo y me falta lograr muchas cosas. Por ejemplo, yo que veo en consulta,
Veo parejas que se casan muy jóvenes, que se casan a los 20, 21 años y tal vez no vivieron ciertas cosas. Cuando llegan a los 40, entra la crisis y empiezan, yo no he estudiado, yo no he viajado, yo no he salido, yo no he experimentado, yo qué voy a hacer. Y ahí comienzan varias crisis de pareja, por ejemplo, porque esta persona entra en un revolcón interno importante, en ese sentido de urgencia de compensar lo que no ha logrado y pues puede terminar tomando decisiones apresuradas. ¿Cuál es el reto? No tanto que te desesperes ni que caigas en una posición negativa de que se te está acercando la muerte, sino que vivas con tranquilidad esta etapa desde el dar, desde el transmitir. Todos tenemos algo para compartir, todos tenemos algo para entregar y en la medida en que tú lo entregues, pues va a ser mucho más fácil para nosotros alimentar esa sensación de plenitud. Por aquí nos saluda Julia desde Puerto Rico. ¡Ay, qué rico, Julia! Bienvenida. Qué rico que estés con nosotros. Me encanta que estés compartiendo este espacio y en lo que podamos servirte con todo el amor. Por aquí está Carlitos con Monivero. Bienvenidos. Como siempre, gracias por estar aquí. Julia nos dice, qué excelente aporte. Y Cristina nos dice, sí, me ha pasado. Ya estoy estresada por llegar a los 40 este año. ¿Se te cambió la perspectiva? Ya estás pensando en el tiempo que te falta y no en el tiempo que vienes contando desde el nacimiento. Ya estás allí. Esto nos puede empezar a generar angustia, familia, pero ¿cuál es el reto? Que esto no se nos convierta en una carga pesada, sino que comencemos a trabajar para sentirnos plenos, como a través de la generatividad, a través de esa sensación de aportar, de contribuir a las otras generaciones. Y ojo, hay algo importante. No todas las personas entran en esta crisis, digamos que no es una regla, porque va a depender mucho también de nuestra forma de pensar. Pero esta crisis se puede detonar, por ejemplo, con eventos como el desempleo, una muerte o los cambios físicos. Empezar a ver que mi cuerpo está cambiando, que me están saliendo arrugas, que ya estoy más lento, que ya estoy en diferentes actitudes. Entonces, por supuesto, eso puede alimentar esta crisis en nuestra vida. Ya más adelantico vamos a ir aprendiendo cómo afrontar mejor este momento y cómo interpretarlo de otra forma. Entonces, ¿de dónde viene el sentido de urgencia? Hay tres variables. Uno, darse cuenta que la muerte es inevitable. Acuérdense que cuando somos niños vemos la muerte súper lejos. Cuando somos adolescentes reconocemos la muerte, pero pensamos que le va a pasar a todos menos a nosotros. En la adultez joven sucede lo mismo, la veo muy lejos. Pero en la adultez intermedia ya empiezo a darme cuenta que es inevitable, que va a ser parte de mi vida. Segundo, notar que mi cuerpo cambia. Y tercero, confrontarme con lo que he logrado y lo que yo me imaginaba que iba a lograr. Si mi expectativa está muy lejos de la realidad, se me va a activar esa sensación de urgencia, esa sensación de afán. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Comenzar a darle un significado diferente a esa inminente muerte inevitable que va a llegar, pero pues puede que llegue ni siquiera en esta etapa, sino en la que sigue. Empezar a aceptar esos cambios y empezarlos a compensar con otras habilidades, con otras estrategias. Y si no hemos logrado ciertas cosas, empezar a trabajar por ellas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien, ojo con la generación sándwich. A ver aquí quiénes son sándwiches, quiénes serán los sándwiches de esta transmisión. Imagínense que se ha encontrado una generación que se conoce como la generación sándwich. ¿De qué se tratará esto? ¿Ustedes qué creen? La generación sándwich es la generación o las personas más o menos entre 35 años y 60 desde que tienen los hijos hasta que sus papás fallecen, es la generación que más da y menos recibe. Es una generación que está en la mitad de los padres y de los hijos. Entonces son personas que tienen que responder por la crianza, por los cuidados, por el acompañamiento, por el estudio, por las cuentas, de todo lo de los hijos, el afecto. Y también tienen que responder por la salud, por el tiempo, por el acompañamiento de los padres. Entonces, entre tus 40 y tus 60 va a ser el momento de tu vida
en el que tú más vas a dar y menos vas a recibir. Te la pasaste recibiendo de niño, de adolescente y de adulto joven para que tuvieras los suficientes insumos para empezar a dar en esta etapa de tu vida. Esta generación tiene una responsabilidad muy grande y es la encargada de mantener los lazos afectivos de la familia. Entonces es la mamá que llama, la mamá que reúne, que busca oportunidades de que se mantengan esos lazos familiares unidos. Y también es la generación que experimenta mucho estrés. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas responsabilidades. Entonces, recordemos que estamos en el pico de nuestra inteligencia, pero estamos en el pico de nuestra parte laboral, pero tenemos una cantidad de cosas. Entonces tenemos deudas, tenemos mucho trabajo, estamos lidiando con crianza, tal vez con adolescentes o con adultos jóvenes, estamos lidiando con labores del hogar y todo eso comienza a generar una sensación de estar apretados. ¿Ustedes les ha pasado de pronto, los que estén en esta generación, como una sensación de que no hay tiempo para nada, de que el tiempo no les alcanza, de que el tiempo no les rinde, de una sensación como de urgencia, como de que no hay tiempo para mí, de que no hay tiempo para lo que yo quiero hacer, no tengo tiempo para mis hobbies, no tengo tiempo para mis expectativas, mis sueños? ¿Les ha pasado? Porque eso es algo típico de esta generación. Y pues por supuesto vamos a tener altos niveles de estrés. ¿Quiénes se identifican con la generación sándwich? Cuéntenme un poquito allí, quiénes están experimentando ese sentido de estar tan apretados y tan como ahogados en las responsabilidades. En estos días yo hablaba con alguien que me decía, Diana, estoy hasta aquí de las responsabilidades, estoy hasta aquí. O sea, ya me cansé de que mi vida sea solo responsabilidades, solo responsabilidades. Eso es un síntoma típico de que estamos en la generación sándwich. Ahorita, por toda esta crisis de la pandemia, la generación sándwich está experimentando aún más estrés, porque hay que trabajar en casa, tener los niños en casa, responder por muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, claro, el estrés sube muchísimo más. Por aquí nos dice Alba, sí, y mucho. Julia dice, sí. Y Alba dice, siento que no voy a ser capaz. Sí, es una sensación de estrés, de estar súper abrumados, súper cargados. Y yo quisiera saber aquí quién más se siente así, porque es un sentimiento muy generalizado, no es algo exclusivo de ciertas personas, realmente son muchos los que ahorita están experimentando esos niveles tan altos de estrés, y ya les voy a dar unas recomendaciones para que podamos manejar mejor esas crisis y podamos manejar mejor el estrés característico de esta generación. Entonces va quedando claro que es la generación sándwich. Ahora, en esta etapa de la vida también vamos a experimentar algo que se conoce como el nido vacío. Es importante, familia, que identifiquemos lo siguiente. Por aquí Cristina nos dice que ella también está así en la generación sándwich. Bueno, qué rico que estén aquí, porque en verdad tenemos mucho que aprender para que esto sea manejable y para que nuestra salud mental no vaya ahí a tener un mal resultado, sino que podamos sacarle un buen provecho a esta experiencia. Aquí dice Carlos, en el sándwich estoy dejando de ser mortadela y queso para ser pan, ir saliendo. Ok, ya tú estás resolviendo. Incluso es posible que se te acerque más bien el nido vacío. ¿Qué es el nido vacío? Bueno, les iba a explicar algo. No todas las personas van a experimentar la depresión típica que nos imaginamos en el nido vacío. El malestar que se experimenta cuando los hijos se van va a depender del componente cultural. Si en tu cultura es muy maternal, donde la mamá solo se dedicó a cuidar a los hijos, por supuesto el nido vacío va a golpear muy fuerte. Pero si estás en una cultura donde la mamá trabaja, donde la mamá desarrolló su propio proyecto, cuando ese hijo o esa hija se va, los síntomas pueden ser incluso, los sentires pueden ser incluso de satisfacción. No tanto de depresión, sino de satisfacción. Pero algunas mujeres van a experimentar depresión y malestar por perder el rol de mamás. Y aquí yo les quiero hacer una recomendación. Comiencen a trabajar mamás por hacer su rol de mamás,
pero también por desarrollar sus sueños, por desarrollar sus anhelos, sus proyectos, sus metas, porque sus hijos se van a ir. Y la idea es que se vayan y se vayan tranquilos, se vayan en plenitud, no que esos hijos se vayan con una sensación de culpa porque dejé a mi mamá sola, a mi papá solo, y ahora qué va a hacer sin mí, porque eso es una carga para los hijos. El tener esa sensación de que los papás la van a pasar mal si ellos se van. Yo tengo varios consultantes jóvenes que están ahorita en esa situación, donde sus papás o sus mamás son muy posesivos, son muy dominantes, son muy dependientes, absorben demasiado a los hijos, entonces ese hijo que naturalmente está tratando de volar, naturalmente está tratando de soltarse, no puede, y muchos papás y mamás, cuidado con esta parte, están usando mucho el sentimiento de culpa. Es que eres un mal hijo, es que eres una mala hija, me vas a dejar, yo estoy solo, yo estoy sola. Entonces esa personita se empieza a quedar, pero ¿cuál va a ser el problema? Que ese no es su reto de desarrollo. El reto de desarrollo de ese adulto joven es que se vaya, es que se vaya a estudiar, es que se vaya a viajar, es que se vaya a vivir a su propia casa para que se desarrolle. Entonces, tu logro en la crianza con tus hijos adultos no es que se queden ahí, sino que tu logro es que puedan volar, que puedan ser autónomos, que puedan ser independientes. Ese es tu reto y ese es el éxito de la crianza. No que tengas ahí a tu hijo hasta que tenga 80 años a tu lado, sino que pueda irse y volar. Entonces tengamos mucho cuidado, papás y mamás, con esa manipulación, con ese sembrar culpa, con esas dependencias sobre los hijos, y desarrollen sus propios proyectos, sus propios propósitos, sean papás y mamás excelentes, pero paralelamente vayan asimilando que estos chicos se deben ir, que es lo sano, que se vayan. Aquí Julia dice, es que no nos preparan para eso. Luego pasa que hay que trabajar, cuidar padres, divorcios, nido vacío. Exacto, y por eso, Julia, estamos aquí, dándonos cuenta de lo que va a pasar, y yo espero que aquí hayan muchas personas que no hayan llegado a esta generación para que se preparen. Si tienes hijos pequeños, si tienes hijos en su adolescencia, ponte las pilas a trabajar en lo tuyo, en tu misión, en tu propia generatividad. Digamos que el hijo se fue, pero como tú sigues aportando a las otras generaciones, no vas a quedar con esa sensación de bloqueo, con esa sensación de insatisfacción, sino que al contrario, tus hijos se fueron, pero vas a seguir acompañando a esos hijos y vas a seguir haciendo otra cosa diferente para que la vayan pensando, porque es un punto súper importante que influye demasiado en la salud mental, demasiado en la satisfacción y demasiado en la crisis de la etapa que sigue. Si resolvemos bien la crisis de esta etapa, van a llegar mucho mejor a la etapa de los 60 en adelante. Pero si quedamos aquí estancados, si quedamos aquí deprimidos porque los hijos se nos fueron, se nos va a complicar la etapa que sigue. En esta etapa, por ejemplo, es muy importante también, como estos hijos se van, construir nuestras nuevas redes de apoyo, tener esos amigos, ese espacio donde tú puedas hacer ejercicio, donde puedas compartir, donde te puedas meter a un club de vida, a algo que pueda estimular también tu desarrollo y tú sigas viviendo tus etapas poco a poco. Hay personas que se sienten satisfechas cuando los hijos se van y se reduce de una manera importante el estrés. ¿Por qué? Porque ya el acompañamiento es más leve, es diferente. Y también se va a incrementar la satisfacción marital. Entonces, como ya los hijos se fueron, ya no estoy criando, tengo más tiempo para mi pareja, para salir, para pasear, para viajar, para caminar. Entonces, la satisfacción marital incrementa. Y ojo con esto, los hijos se van, pero ellos siguen necesitando tu apoyo y tu consejo. Ellos necesitan eso de ti en este momento. Entonces no es que se van y chao, sino que ellos van a seguir necesitando esa figura base, esa figura de seguridad que les dé apoyo. Por aquí Shirley dice, yo al contrario estoy comenzando con la crianza de mis hijos. Bueno, puedes abonar mucho, mucho, tanto para ayudarlos a crecer muy bien, tener una crianza saludable, una crianza respetuosa, pero también ir haciendo tú de una vez, haciéndote la idea de que tus hijos se van a ir y de que tu vida pues va a seguir.
Y dices aquí, tratando de terminar la universidad, perfecto, que sigas con tus proyectos, que sigas con tus actividades, no es fácil, quedas ahí en el sándwich de alguna manera, pero no te rindas, así te tome tiempo, que no vayas a desistir, porque eso que estás haciendo va a tener un efecto muy importante en tu vida. Muy bien, ustedes han escuchado qué es la generación boomerang. A ver, ¿quiénes tienen esta experiencia? ¿Quiénes han tenido la experiencia de ser o de vivir con la generación boomerang, o también le llamamos la puerta giratoria? ¿Han visto las puertas de algunos centros comerciales que uno entra y ella da vueltas? Es una puerta giratoria que tú te la puedes pasar ahí un rato largo dando vueltas. O la generación boomerang. Cuando lanzamos un boomerang, miren que el boomerang se va, pero regresa. Esa generación son esos hijos que se fueron de casa, pero que vuelven. Muy bien. Ay, Paulita, qué rico que estés aquí. Bienvenida. Me alegra mucho saber que estás por aquí conmigo. Exacto. Son los hijos que se van del hogar y vuelven. Entonces, miren las imágenes que están aquí. Cuando los hijos se van, ya sabemos que incrementa satisfacción marital, disminuye el estrés. ¿Qué sucede cuando los hijos vuelven? ¿Por qué vuelven los hijos? Porque perdieron su empleo, ahorita por la pandemia, porque no les da, porque se divorciaron, porque tienen de pronto alguna enfermedad, porque también he conocido casos, un hijo le dio cáncer, le dio una enfermedad y necesita más cuidados de la familia y esa persona regresa a la casa. ¿Qué sucede? Al regresar ese hijo adulto, va a ser natural que incrementen los conflictos entre los papás y esos hijos adultos. ¿Por qué? Porque como ese hijo ya se fue o esa hija ya vivió en su casa, ya vivió bajo sus reglas, ya aprendió a llegar tarde, a dormir hasta tarde, a tener su desorden, volver a la casa de los papás va a generar roces. Ya habían acostumbrado a vivir de otra manera. Entonces van a incrementar los conflictos y los roces. Aquí va a pasar algo interesante con los papás y es que cuando llega ese hijo o esa hija nuevamente al nido, los papás van a sentir nuevamente la obligación de cuidar de sus hijos. Entonces, de alguna forma, se van a desviar un poco de sus objetivos propios y otra vez van a retomar la crianza. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que al volver a la casa de los papás te siguen tratando como un niño, como una niña, sigue siendo el bebé o la bebé de la casa, te siguen acompañando de alguna forma, te siguen poniendo normas, te tratan de dar órdenes y ya para el adulto es mucho más difícil esa convivencia porque ya está en otro momento de su vida. Entonces desvían sus objetivos y pueden sentirse frustrados. Por ejemplo, si esos hijos ya se fueron y estos papás ya estaban pensando en viajar, en comprar otra cosa, cuando llega el hijo, ellos vuelven a colocar esos recursos al servicio de esos hijos, entonces puede haber un sentimiento de frustración. Hay algo positivo aquí y es que muchos logran hacer acuerdos nuevos que puedan mantener la convivencia. Entonces va a haber una experiencia que puede incluso llegar a ser satisfactoria si se hacen acuerdos. ¿Cuál va a ser el problema con los acuerdos, familia? Cómo fue la crianza, si fue una familia conflictiva, si no hay buenas bases de comunicación, si las reglas nunca fueron claras, todas esas experiencias pueden hacer que sea muy difícil mantener acuerdos y que la convivencia sea bastante conflictiva. Por supuesto que un hijo, que una hija regrese, si es un hijo o una hija que implementa muy bien la norma, que es servicial, que colabora, que apoya, que acompaña, pues por supuesto puede ser una experiencia muy satisfactoria. Si tú estás experimentando esto, es muy importante que incrementes el diálogo, que incrementes la comunicación. Y si tú eres mamá y tus hijos volvieron, empieza a entender y a asimilar que ese hijo o esa hija no es igual, así sea tu hijo, así sea tu hija, no es la misma persona. Al haberse ido, su vida cambió. Entonces también ahí es importante como tener un poquito de empatía con esta persona que vuelve, que seguramente vuelve un poco frustrada por tener que estar nuevamente en la casa de los papás, pero ya no es la misma persona. Entonces ahí hay que empezarla a reconocer
y empezar a experimentar como unas nuevas vivencias con esa persona. Por aquí Alba nos dice separados, sí, sí Alba, también. Cuando se separan, que es algo muy común, entonces llegan a la casa de los papás, ellos, o por ejemplo la hija o el hijo, pero además llegan con sus hijos. Entonces vamos a tener muchísimo más estrés también para la generación sándwich, para ese adulto intermedio, porque entonces ya no es solamente el apoyar a sus hijos, sino el empezar a apoyar a sus nietos, pero también puede ser una experiencia muy, muy satisfactoria. Muy agradable si se logra manejar. Muy bien, por aquí tenemos 19 personitas conectadas. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver en diferido. Qué rico que estén aquí y por supuesto pueden compartirnos sus saludos, sus preguntas, sus reflexiones para poderlas también socializar y crecer todos juntos. Bueno, por aquí está Miri. Miri, a ver qué nos dices tú. Definitivamente pienso que no es justo devolverse a casa, pues nuestros padres necesitan vivir en plenitud y ya hicieron su labor. Aclaro que hay que tener relación con ellos y acompañarlos, pero con nuestros propios espacios. Claro, sería muy rico porque pues ellos efectivamente ya muy rico que puedan experimentar las ventajas de esta nueva etapa, pero un papá y una mamá, si su hijo o su hija está en necesidad, le queda muy difícil cerrarle la puerta, porque es algo evolutivo, es algo de desarrollo, esa necesidad de cuidar de esa generación. Entonces, si podemos, por ejemplo, nos tocó volver a la casa de nuestros papás, que haya un tiempo límite. Si tuvimos que volver a la casa de nuestros papás, definir muy bien las reglas y hacer lo que a nosotros nos corresponde para no ser una carga. Y pues tratar en la medida de lo posible de restablecernos para poder establecer esa vida. Y si tú ya estás viviendo fuera de la casa de tus papás, comiénzate a preguntar qué puedes hacer para ayudarlos a vivir una vida con más plenitud. Miri, gracias. Gracias por acompañarnos y por compartirnos esta reflexión porque es muy, muy valioso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo podemos gestionar el estrés en esta etapa de la vida. Ya sabemos por todos estos elementos que el estrés reina en esta etapa. El sentirnos abrumados, el sentirnos angustiados. Angustiado viene de angosto, sentirnos estrechos, apretados ahí en ese sándwich. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar el estrés? Primero, cuida de ti. Eso es lo primero. Tú no puedes ser cuidador si no cuidas de ti primero. Es imposible. Y recuerda que esta es la etapa donde eres más cuidador que en todas las etapas de tu vida. Entonces no puedes ser un cuidador si no te cuidas a ti mismo primero. Y ahí les quiero dar el ejemplo del avión. Cuando uno se sienta en el avión y le dan las indicaciones antes de arrancar, nos explican que en caso de algún inconveniente van a caer unas máscaras y nos indican que nos pongamos la de nosotros primero y luego se la ayudemos a poner a los demás. Lo mismo aplica aquí. Tú no puedes servirle a tus hijos, tú no puedes servirle a tus padres, a tu familia o a otras generaciones si no estás cuidando primero de ti, si no te pones la máscara de oxígeno tú primero. ¿Y qué es cuidar de ti? Hacer ejercicio, sacar espacios para tu oxigenarte, para sacar ese estrés que estás experimentando, tener espacios de reflexión, de relajación, de juego, para tus hobbies, tiempo para descansar, tiempo para dormir. Yo sé que eso suena muy bonito y que no es tan fácil en esta etapa, pero es necesario empezarlo a hacer. Recuerda siempre esa figura del avión. Tú no puedes ponerle la máscara a otro de oxígeno si no te la estás poniendo tú primero. Segundo, establece límites con respecto a tu tiempo. Hay que empezar a educar a los hijos, hay que empezar a educar a los papás con respecto a los tiempos. Tú no puedes estar en todos lados, tú estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, pero tú no eres todopoderoso o todopoderosa. Es imposible que tú puedas hacer todo al tiempo como vemos aquí en la imagen de la mamá con los niños, es imposible. Entonces es importante que empieces a establecer límites, que empieces a definir cuáles son tus tiempos y hasta dónde puedes dar y hasta dónde no. Recuerda, el no es una respuesta,
y decir que no es un derecho que nosotros tenemos. Entonces tú tienes derecho a decir que no sin sentirte culpable. Así a las personas no les guste. El no es un derecho y en esta etapa hay que aprenderlo a hacer. Por aquí Caroline nos dice, yo me siento bastante estancada en todas las áreas de mi vida, trato de hacer cosas que me gusten, pero tanto en el matrimonio como en la crianza me esmero mucho y todos chocan conmigo. Me siento muy frustrada. Muy bien, entonces estás tratando de hacer las cosas muy bien, pero chocan contigo. ¿A qué te invitaría aquí yo, Caroline? Y gracias por compartir. Miren que es un sentimiento generalizado. Miren que no estamos solos, que es una sensación que estamos experimentando en esta etapa de la vida. Yo te invitaría a que empezaras a revisar, Caroline, tus prioridades, tus expectativas, tus sueños, las cosas que has dejado de hacer por estar ahorita en el rol de mamá, en el rol de pareja. Maravilloso que quieras dar lo mejor de ti en tu matrimonio y en la crianza. Pregúntate si tal vez en el intento de que te quede todo perfecto, tu familia se frustra y se siente estresada contigo. Porque a veces pasa eso. Cuando trato de controlar lo que no controlo, pierdo el control de lo que sí controlo, que es a mí mismo, y entonces empezamos a chocar. Puedes, por ejemplo, hablar con tu familia y preguntarles qué puedo hacer para que ustedes se sientan mejor, qué puedo hacer para que choquemos menos, qué puedo cambiar en mí que a ustedes les esté generando estrés, porque a veces cuando tratamos de que todo nos quede muy bien, podemos terminar obteniendo el resultado contrario, porque vamos con nuestra necesidad de control, vamos con nuestra propia expectativa, pero no estamos teniendo en cuenta la necesidad del otro o cómo al otro le llega mejor esa crianza o esa afectividad. Entonces tienes derecho a sentirte frustrada, tienes derecho a sentirte incómoda, la frustración se siente cuando algo no sucede como nosotros queremos, pero yo a qué te invito, a que utilices esta sensación de insatisfacción como una oportunidad para promover un cambio. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que vi hace muchos años en una publicidad, que decía, la inconformidad hace que evolucionemos. El que tú te sientas inconforme, el que tú te sientas estancada, es tu oportunidad para empezar a generar cambios importantes en tu vida. Entonces, convierte esa inconformidad en algo nuevo para tu vida, en una evolución. Gracias, Caroline, por compartirnos esa reflexión y tu sentir, y espero pues que puedas movilizarte e incomodarte, pero crecer a partir de esa sensación que ya lo vamos a ver en un momentico. Tercero, es importante entonces aprender a decir que no sin sentirnos culpables. Es un derecho asertivo que nosotros tenemos y pues la idea es hacerlo de una manera asertiva, no con gritos, no con maltratos, sino de una forma adecuada. Cuéntenme qué tan buenos o qué tan malos son ustedes para decir que no, por qué nos cuesta tanto decir que no. Y mientras van pensando, vamos hablando del siguiente punto. Aquí es importante que le aclares a tus hijos y a tus papás tu realidad financiera, especialmente cuando esos hijos son hijos adultos. ¿Por qué? Porque como esta generación está respondiendo por ambas generaciones, hijos y padres, puede pasar que los hijos, como todavía están muy egocéntricos, demandan mucho desde lo económico. Y los padres, tal vez por desconocimiento de tu realidad financiera, también pueden demandar mucho. Entonces es importante que tú les aclares a ellos cómo estás económicamente y que destines un pequeño rubro para tu pensión, para tu jubilación, para tu plan de retiro, ¿sí? Que no todo tu dinero se vaya en los hijos o en los papás, sino que tengas ahí como un pequeño ahorro para ti. ¿Y cómo lo hacemos? Aclarando. Entonces, si ese hijo o esa hija está muy demandante económicamente, pues explicarle, hijo, hija, mi realidad financiera es esta. Si quieres esto, es importante que empieces a trabajar. Entonces voy delegando, voy empoderando, voy entregando. Y con los papás, el que tú le puedas aclarar tu realidad financiera también permite que juntos busquen estrategias para que, por ejemplo, si los papás pueden acceder a algún beneficio, algún subsidio, puedan obtener esas ayudas y que no todo salga de tu bolsillo para bajarte un poquito el estrés.
También es importante que aprendas a delegar funciones. Ojo, mis autosacrificados, porque aquí, en esta etapa de la vida, hay personitas que se autosacrifican mucho. Entonces, que entregan más de lo que reciben a cambio, entregan más de lo necesario, se estresan por esa necesidad de dar y de entregar y no delego. Entonces me pongo todo ese costal en mis hombros y no entrego las funciones a las otras personas y eso va a subir, por supuesto, el estrés en este momento de tu vida. Entonces es importante que empieces a delegar, que empieces a entregarle a tus hijos sus responsabilidades, no les hagas todo. Antes enséñales a cocinar, a lavar, a planchar, a pegar un botón, enséñalos a trabajar desde pequeños. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, invítalo a que participe por horas y que empiece a aprender, pero delega. Y si estás muy abrumado con hijos y padres, trata de buscar ayuda de tíos, tías, primos, primas, que te ayuden con esa carga. Muchas personas se quedan con toda esa maleta encima porque no piden ayuda y puede que sí hayan personas disponibles para ayudarte. Entonces es muy importante que sueltes y que aprendas a delegar. Muy bien, ese punto me parece súper importante y es empieza a conocer con anticipación los deseos de tus papás, porque no vas a saber hasta cuándo van a estar y como estás siendo el cuidador de ellos, es importante que desde antes conozcas cuáles son sus deseos, porque cuando ellos estén muy enfermos, con un Alzheimer, con un problema ya importante degenerativo y no puedan tomar decisiones, el que tú ya tengas claro cuáles son los deseos de esos papás te va a permitir decidir por ellos de acuerdo a su voluntad. Entonces pregúntales, ¿qué quieres que haga con tus cosas? ¿Cómo quieres que manejemos el tema de tu salud? En caso de que te enfermes de cáncer, ¿cómo quieres que lo manejemos? ¿Qué quieres que hagamos con tus finanzas? ¿Qué quieres que hagamos? Conoce con anticipación lo que ellos quieren para que puedas responder y no quedar con ese sentimiento de culpa de que de pronto hiciste algo que era ajeno a su voluntad. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Vamos aprendiendo, cuéntenme qué están reflexionando, cuéntenos qué está pasando por su mente, qué punticos por ahí les están dando vueltas en la cabeza para que podamos irlos como aclarando y socializando. Muy bien, vamos entonces a hablar un poquito sobre la langosta. Esta es una historia muy interesante que nos va a ayudar a reflexionar frente a la diferencia entre resistirnos versus aceptar. Entonces les voy a leer esta pequeña historia y a medida que se las leo, les quiero invitar a que se vayan imaginando. ¿Listo? Se vayan imaginando las escenas. Entonces la langosta, esa langostica que ustedes ven ahí, es un animal suavecito, pulposo, que vive dentro de un caparazón que es duro. Ese caparazón que tiene la langosta no se expande, es rígido. Entonces, ¿cómo hace la langosta para crecer? Mientras la langosta crece, el caparazón se va volviendo un limitante para ella y la langosta se empieza a sentir incómoda, se empieza a sentir apretada, como ahogada, porque además el caparazón es rígido, entonces ella siente que eso la está apretando a medida que ella va creciendo, entonces se va sintiendo muy presionada y muy incómoda. Acuérdense de esas dos palabras, presionado e incómodo. ¿Qué hace la langosta? Se va debajo de unas rocas para protegerse de los depredadores, de que se la comen, y ella se sale del caparazón. Entonces sale la pulpita, por eso se tiene que ir bien lejos para que no se la coman. Y cuando se sale del caparazón, produce uno nuevo más grande. Se mete ahí, habita allí y empieza a crecer. Y nuevamente, cuando ese caparazón se vuelve incómodo, ella nuevamente tiene que irse debajo de las piedras para volver a cambiar de caparazón. Y eso lo hace varias veces, incluso se han encontrado casos de langostas grandísimas, caparazones grandísimos. Entonces, ¿qué sucede? El estímulo que permite a la langosta crecer es la incomodidad, es sentirse incómoda. Si las langostas tuvieran un doctor, nunca crecerían,
¿Por qué nunca crecerían? Porque en el momento en que se sienten incómodas, van donde el doctor les pone un medicamento, se sienten bien y no se tienen que ir a quitar el caparazón. Entonces no crecen. ¿Para qué les estoy compartiendo esto? Los tiempos de estrés, que son típicos de esta generación, son tiempos que representan señales de crecimiento. Son tiempos que nos muestran que estamos avanzando y que, por supuesto, podemos crecer a través de la adversidad. Entonces, el que tú estés en un momento de tu vida donde te sientes apretado es una oportunidad que te está dando la vida de cambiar de caparazón, que era lo que les decía, la inconformidad hace que evolucionemos. El sentirnos incómodos y apretados hace que evolucionemos. Empieza a mirar qué vas a hacer. Si vas a empezar a resistirte a todas estas situaciones que estás viviendo, o si puedes aceptar lo que estás viviendo y empezarte a acoplar como la langosta. ¿Y qué sería? Buscar un caparazón más grande, empezarte a formar, empezar a delegar, empezar a entregar cosas para bajarle un poquito a la carga de tu vida. Y el estímulo que permite a la langosta crecer es sentirse incómoda. Nadie crece en momentos bonitos. Nosotros crecemos en momentos de adversidad y hay algo que la vida te quiere regalar en esta etapa. Mira el estrés como un mensaje que te está dando tu cuerpo de que te está preparando para afrontar esa adversidad. Mira el estrés no como un enemigo. De hecho, hay investigaciones que nos muestran que la gente que se muere de estrés no se muere por estar estresada, sino que se muere por pensar que el estrés es malo. Qué curioso. No se mueren por estar estresados, sino por lo que piensan del estrés. Entonces el estrés es una señal que te da tu cuerpo de que te está capacitando para afrontar esos retos que tienes en este momento de tu vida. Así que, mis queridas langostas, no nos resistamos, no nos neguemos a sentir ese malestar, sino que empecemos a crecer, a buscar estrategias, a buscar un momento de reflexión para hacer un pare y buscar maneras de expandirnos un poquito más emocionalmente, psicológicamente y poder afrontar mucho mejor esta etapa de nuestra vida. Muy bien, familia linda, los escucho. ¿Qué les regala esta historia de la langosta? Reflexiones, con qué se quedan, qué se llevan hoy para su vida de lo que aprendimos en este encuentro de esta noche. Y mientras van escribiendo por allí, les voy a hacer una invitación súper, súper, súper especial. Resulta que el próximo martes vamos a conocer el secreto de la eterna juventud. Para los que están en crisis, de que no quieren envejecer, ese día vamos a estar conociendo el secreto de la eterna juventud y para eso vamos a tener una invitada muy especial que es Dianita Muñetones, educadora y evangelizadora de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Va a ser un conversatorio psicoespiritual donde vamos a estar hablando desde ahí, desde la mirada espiritual y psicológica, cómo mantenemos o cuál va a ser ese secreto de la eterna juventud y cuál va a ser el rol de la espiritualidad en esta etapa de nuestra vida. Así que los espero con los brazos abiertos el próximo martes. Yo estoy segura que vamos a aprender muchísimo, que vamos a encontrar respuestas a los interrogantes que tal vez estamos teniendo en esta etapa, así que no se lo pueden perder. Y pues por supuesto quiero darles las gracias por haberme acompañado en este espacio, por sus aportes, por sus comentarios. Miren qué bonito darnos cuenta que no estamos solos y que juntos podemos hacernos más fuertes para afrontar estos retos. Los que deseen, por supuesto, contactarme, consultar conmigo, pedir una cita, pueden escribirme a psicólogadianahuitragoríos@gmail.com. También pueden buscarme en mi página web, psicólogadianahuitragoríos.com. Me pueden buscar en Instagram como @psicólogadianahuitragoríos, aquí en Facebook, y los que deseen agendarse también pueden agendarse directamente a través de mi perfil de Doctoralia, donde ahí les sale mi agenda, mi disponibilidad, pueden cancelar, se pueden mover como quieran en la agenda. Entonces, en lo que yo les pueda servir, con todo el amor y con todo el gusto. Por aquí Julia nos dice, me encantó lo de la langosta. Sí, ese cuento es un cuento hermoso que nos ayuda a ver, Julia,
el estrés de una manera diferente. El estrés es el estímulo para crecer. Así no nos guste, pero no todas las emociones desagradables son malas. Las emociones desagradables tienen una función en nuestra vida y es una función que nos aporta mucho también. Así que miremos de una manera diferente esta etapa y acuérdense que la clave, en resumen, para vivir bien esta etapa de nuestra vida es la generatividad. En la medida en que tú sirves, en la medida en que tú te entregas, en la medida que tú das con unos límites sin irte al otro extremo, vas a vivir muy bien esta etapa de tu vida. Por aquí Alba se despide, váyanse despidiendo, qué rico poderme despedir de ustedes. Muchas gracias y bendiciones, bendiciones para ti Alba. Te espero en el secreto de la eterna juventud, no te lo puedes perder. Por aquí Cristina nos dice súper chévere, tenemos que ser langostas. Total, gracias por esa hermosísima conclusión, Cristina. Les mando un abrazo a todos, me encanta verlos, me encanta compartir con ustedes y nos vemos el próximo martes para aprender el secreto de la eterna juventud. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Chao, chao.